Si existe una foto representativa de las luchas internas de la Iglesia Católica, la tenemos acá. Juan Pablo II y Han Kun. Han Kun, perito, doctor del Concilio Vaticano II. Fue respetado, recibió un homenaje, un doctorado, como uno de los hombres más valientes, sacerdotes dentro de la Iglesia Católica. Reclamó varias cosas que tenía que revisar Juan Pablo II. Juan Pablo II nunca lo quiso recibir durante 25 años. Muere Juan Pablo y queda Benedicto, y él sí lo recibió. Los dos eran alemanes, quizás se entendía un poco más en alemán. Dentro de las cosas que le reclamaba Han Kun era, primero, que la doctrina católica no era infalible. Segundo, que la norma para evaluar era la doctrina de Jesús. Tercero, que la mujer podía ser sacerdote. Cuarto, defendió la necesidad de que los pastores sacerdotes católicos pudiesen casarse y continuar con su liderazgo y con su trabajo. Otra de las cosas que dijo, que los papas habían robado el título de emperador y por eso se creían como unos dioses infalibles. No le hicieron caso. Tristemente, se cumplió la palabra de Dios, la promesa que Dios siempre en medio de nuestros hermanos levantaría profetas, siervos, sabios, escribas. Este fue un gran sabio. Tristemente, Juan Pablo II no le hizo caso. Muchos de ustedes han heredado parte de esa dureza de algunos papas, que no se han dejado instruir por los maestros que ustedes mismos han tenido: Han Kun, Erasmo Rotterdam, Félix Torres, y podrán haber muchos más por allí, muchos más no, pocos, pero muchos dentro de su historia. La iglesia de Roma fue una iglesia que empezó muy bien. La carta que Pablo le escribió a los romanos fue una carta preciosa, maravillosa, una iglesia ejemplar. Pero esa iglesia la corrompió el poder, la corrompió la ambición de los relajados de Roma: Calixto, Cornelio. Hipólito, conservador, antipapa, los enfrentó, pero ya ahí estaba metida ya la cizaña. Es necesario que la cizaña crezca conjuntamente con el trigo, dijo Jesucristo. Hay algo que tienes que valorar, hermano, es el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas están explicadas en tu catecismo católico. Esta es la norma de normas. Quien puede enfrentar la vida diaria con estas bienaventuranzas, experiencias cumbre, relaciones, emociones con Dios y con nosotros y con nuestros semejantes, es un afortunado que tiene vida eterna. Voy a hacer hincapié en: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí está una vida en Cristo Jesús, numerales 1691 al 1695. Ahí puedes afianzar. Pero Jesús condenó a los escribas y fariseos diciendo: hagan todo lo que ellos enseñen, pero no hagan conforme ellos hacen. ¿Cuál era el pecado más grave de los fariseos? Esto: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Era malo diezmar? No, no era malo diezmar, porque ya Jesús en el capítulo 23:1 decía: todo lo que ellos dicen que hagáis. Hay que leer el contexto. 23:1 y 23:23. Pero no quiero hacer hincapié en el dilema difícil de diezmar, que la Iglesia Católica todavía enseña a diezmar, sino en esto: y dejáis pasar lo más importante de la ley, justicia. Miquea decía: ¿qué te pide Jehová? Hacer justicia. ¿Qué te pide allá en el capítulo 1 de Isaías y el 58? Hacer justicia, hermano. La justicia. Justicia para todos, dicen por acá. La misericordia también en Miquea dice: aprender lo que significa en Osea, aprender lo que significa misericordia, quiere no sacrificio. Y la fe, esto es necesario hacer. Lo del diezmo es necesario, sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer aquello. Las dos cosas tienen que ir juntas, pero lo más importante es la misericordia, la fe y la justicia. La iglesia pervertida de los concilios, de los 7 concilios, aunque defendió algunas doctrinas que abrazamos, que es la Trinidad,
fueron beligerantes, asesinos y crueles. Vamos a definirte lo que es jurisprudencia, ya que te hablamos de la necesidad de hacer justicia, ciencia del derecho, jurispericia. ¿Por qué dice jurispericia? Porque la ley se basa en la experiencia de algunos dictámenes que ayudan a entender otros dictámenes. Un juicio se consolida en el tiempo por la costumbre de que siempre sea evaluado así. Conjunto de sentencias de los tribunales y doctrina que contiene. Criterios sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes. Eso es jurisprudencia. Jurisprudencia es que si un juez ya ha dictaminado algo en el tiempo, se sigue aplicando para otras formas y condiciones que se parezcan. Eso es jurisprudencia. De la práctica sale la justicia. No podemos hoy condenar a un ladrón y mañana decir, no, ya no es delito y pecado condenar a un ladrón. Ya en el Concilio Vaticano II hay jurisprudencia. Numerales 819. Además, muchos elementos de santificación y de verdad. Hay elementos de santificación y de verdad. ¿Y qué necesitamos para ser salvos? La verdad y la justificación que da la santificación por el Espíritu Santo y la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Y dice, existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. Entiende, por favor. Fuera de los límites de la Iglesia Católica Latina existen santificación y verdad. Existen fuera de los límites de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, que es la que leo yo todos los días. La Vulgata es mi preferida, la de Félix Torres y la de Erasmo Rotterdam, dos católicos. Y la de Erasmo Rotterdam, el Textus Receptus, es lo que recogió Cásido de Reina y Cipriano Valera. Las dos están de acuerdo en que la coma juánica, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ustedes tres son uno. Y los arrianos y los herejes la sacaron. Por cierto, las tres Biblias latinoamericanas, Jerusalén y Nácar Columna, sacan la coma juanina. ¿Quién la sacó entonces? Según Félix Torres Amás, arzobispo de la Real Academia Española. ¿Quién la sacó? Herejes y arrianos. Yo no soy arriano. ¿Y tú? ¿Eres arriano? ¿Hereje? La palabra de vida, la vida de gracia. La gracia, somos salvos por gracia, no por obras de la ley de Moisés, es por gracia. ¿A través de qué? El medio es la fe. Y la fe, por supuesto, a diferencia de los reformados calvinistas contemporáneos, la fe siempre tiene que ir acompañada de obras de arrepentimiento, que es diferente a las obras de Moisés. Si no hay obras de arrepentimiento, no hay arrepentimiento, no eres salvo. Entonces la fe siempre se acompaña con las obras de arrepentimiento, dijo el apóstol Pablo. Dice, la fe, la esperanza y la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. El Espíritu de Cristo. ¿Quién es el Espíritu de Cristo, hermano? El Espíritu Santo se sirve de estas iglesias y comunidades. Yo soy una comunidad establecida en Venezuela. Doctor, licenciado en teología, pastor, acreditado por el Estado venezolano, bajo licencia del Ministerio de Justicia y Culto. Estamos habilitados para orar por los enfermos, para orar por los bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos habilitados para ungir ceremonias, matrimonios. El Espíritu de Cristo se sirve de estas comunidades eclesiales como medio de salvación. Como medio de salvación. Eso está claro, hermano. Cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Que somos todos aquellos que nos honramos con el nombre de cristianos. Y estamos repartidos en diferentes denominaciones. Pero es una misma Iglesia Católica, anglicana, luterana, calvinista, pentecostal. Creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos estos provienen de Cristo y conducen a Él. Y por sí impelan a la unidad de la Iglesia Católica Universal. Dios te bendiga y te guarde, hermano. Un abrazo. Saludos.